hermanos, vamos a continuar alabando al Señor. Nos ponemos de pie, por favor. La alabanza, grandes cosas hizo Dios. Cosas hizo Dios, todas hermosas para mí. Grandes cosas hizo Dios, todas hermosas para mí. Maravilloso es sentir amor. Ama, ama como te ama Dios. Fue el fruto de su amor, el que nos ha reunido aquí. Alabemos al Señor con todo el corazón. Maravilloso es sentir amor. Ama, ama como te ama Dios. Como te ama Dios. Amén. Y vamos a continuar con el himno, que es Gracia Admirable. Gracia admirable, dulce, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin lo logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar en tiempos sin fin las glorias del Señor. Bien, hermanos, les doy gracias al Señor por cada uno de ustedes que ha llegado, en especial por hermana Francisca. Queremos que se sienta en casa. Y quisiera compartir con ustedes esta mañana un tema que se llama ¿por qué corresponder a Dios? ¿Ya? Y el texto que vamos a ocupar se encuentra en Éxodo 20, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Tengamos un momento de oración, les pido que inclinen los rostros, por favor, cierren sus ojos.
Padre Santo, damos gracias, Señor, en esta mañana por el privilegio de congregarnos para adorar su nombre, por el privilegio de saber que tenemos un Padre Celestial que está preocupado, más bien, Señor, atento a todos y cada uno de sus hijos, que conoce nuestras necesidades, y no solamente que las conoce, sino que siempre está dispuesto a cubrir esas necesidades de acuerdo a su santa voluntad. Padre Santo, pedimos, Señor, por cada una de las familias que están aquí representadas, que usted obre, Señor, de manera que cada día podamos sentir más la necesidad de estar cerca suyo, y no solo estar nosotros cerca suyo, sino también de poder compartir la hermosa realidad que es tener a Cristo en el corazón. Padre Celestial, entregamos este servicio en sus manos, en el nombre de Cristo. Amén. La idea es la siguiente: ¿por qué debemos nosotros hacer lo que Dios nos pide? ¿Por qué debemos compartir con otros aquello que el Señor ha puesto en su palabra, usándonos a nosotros como instrumento? Yo quisiera, antes de... Bueno, en la lectura bíblica vimos lo que eran los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Cómo Dios le da al pueblo estos 10 mandamientos. Ahora quiero que ustedes busquen, creo que lo tiene también ahí Francisco, el Salmo 105. Salmo 105. No son muchos versículos, ¿ya? Pero quiero compartirlo también con ustedes y está muy en relación con lo que leímos en Éxodo 20. Y quiero que ustedes traten de hacer el nexo entre lo que Dios le entrega al pueblo de Israel, estos mandamientos, y lo que Dios nos pide a nosotros. A los judíos le dice: no te acuerdes que yo soy el Dios que te sacó de Egipto, de tierra de servidumbre. Egipto en la Biblia es un símil del mundo, así como Faraón es un símil de Satanás. El mundo está preso o es esclavo de Satanás, pero Cristo nos da la libertad en Cristo. Es decir, Dios nos da la libertad en Cristo. Ahora escuchen por favor lo que dice Dios en el Salmo 105. Dice: alabad a Jehová e invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón en los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. No se olviden que nosotros somos descendientes de Abraham en el sentido espiritual, ¿ya? Hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de reino a otro pueblo, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a reyes. No toquéis, dijo, a mis escogidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra, quebrantó todo sustento de pan, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona.
hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, el cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales, en sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destruyó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos de la tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar en la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Hermanos, lo que vimos en Éxodo, Dios lo vuelve a repetir aquí en el libro de los Salmos. Una historia, ¿no es cierto?, de su pueblo. Y dice que todo lo que sucedió es porque Él se acuerda de su pacto. Él se acuerda de lo que ha prometido. Ahora, cuando pensamos nosotros en la fidelidad de Dios, esos 10 mandamientos probablemente no sean las primeras cosas que vienen a nuestra cabeza. Al fin y al cabo, uno de los principales propósitos de esos 10 mandamientos, de lo que es la ley de Dios, es mostrarnos que somos pecadores. ¿Ya? Es lo primero que hace la ley, mostrarnos cuán pecadores somos. Ahora, los mandamientos nos ayudan a ver a nosotros que necesitamos a Dios para que nos libre del pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos a Cristo como Señor y Salvador, y que debemos confesar nuestros pecados y pedir perdón al Señor. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1, 9 y 10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando Dios dio la ley por primera vez a su pueblo, recién habían sido rescatados de la tierra de esclavitud, de la servidumbre en Egipto. Pero aún estaban lidiando con sus propios pecados.
seguían siendo esclavos del pecado. Dios los llama a vivir una vida nueva, vida en que Él les serviría por bendición y que ellos a su vez serían bendición a todas las naciones. Ese pueblo necesitaba aprender aquello. Y nosotros también necesitamos aprender, hermanos. Aprender a quién estamos sirviendo, a quién nos debemos. ¿Ya? En Romanos capítulo 6, versículo 4, en el Nuevo Testamento nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, como dice, en vida nueva, en vida nueva. Una vez que Cristo nos salva, nos perdona de nuestros pecados, nosotros debemos andar en una vida nueva, así como era la menester para el pueblo de Israel una vez que salieron de la esclavitud de Egipto. Efesios 4, versículo 17 dice, respecto a la nueva vida en Cristo, ¿no es cierto? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjense las palabras que ocupa. Dice, esto pues digo y requiero, exijo, está diciendo. Exijo en el Señor que ya no andes como las demás personas que no son cristianas. En 2 Corintios capítulo 5, la Biblia nos dice, el versículo 16 al 21, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio, escuchen, nos dio el ministerio de la reconciliación, de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, a ti y a mí, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Chile tuvo un embajador en México que dejó a Chile por el suelo. ¿Por dónde estamos dejando a Cristo nosotros como embajadores? Un embajador se debe a su país, se debe a quien lo envió. Nosotros nos debemos a Cristo. ¿Ya? Y cuando nosotros no actuamos como cristianos, estamos dejando muy mal puesto el nombre de Cristo. Una de las cosas que tiene valor en la vida de cada uno de nosotros es el testimonio. Si perdemos el testimonio, Satanás gana la victoria, porque un cristiano sin testimonio no sirve para nada. Todo lo contrario, sirve para echar para atrás la obra de Cristo. La Biblia dice, ¿no es cierto?, que si alguno hace tropezar a uno de estos pequeños, más le valiera atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar. Así de importante es el testimonio que cada uno debe mostrar. No sacamos nada con decir que somos cristianos, hay que mostrar. Ahí es cuando valen las obras. Las obras sin Cristo no sirven de nada, son trapo de inmundicia. Pero en Cristo nuestras obras tienen valor. Si no hay obras, nuestra fe es vana. Eso dice la Biblia. Si no vivimos como cristianos, nuestra fe no sirve. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso es importante evangelizar, hermano. Es la labor que Cristo nos entregó a cada uno de nosotros. Si no podemos hacer nada más, evangelizar es lo único que nos pide el Señor. Compartir nuestra fe. No se trata de que convenzamos a nadie porque es el labor del Espíritu Santo. Pero somos mensajeros. Somos el cartero que tiene que golpear la puerta y entregar la carta. De ahí si la persona rompe la carta, la bota o lee la carta y acepta lo que dice el Evangelio, las buenas nuevas
de salvación. Los mandamientos de Dios están diseñados para ser una guía en la vida diaria, recordándonos amar al Señor. La Biblia dice que es el ayo que nos lleva, la nodriza que nos lleva a Cristo. Eso es la ley. Fíjense lo que dice Lucas 10, 25 al 28. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo: amarás al Señor, dice, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor: bien has respondido, haz esto y vivirás. Hermanos, eso nos señala a nosotros, ya, lo que para el Señor implica la salvación. Nos muestra cómo vivir en gratitud al único y verdadero Dios. ¿De qué manera? Amándolo, con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como nosotros mismos. En Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 8 al 14, dice: no deban nada a nadie, excepto el amarse unos a otros, pues el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, que leímos en Éxodo, ¿no es cierto?, y cualquier otro mandamiento se resumen en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño al prójimo. Por lo tanto, dice la Biblia que el amor es el cumplimiento de la ley. Además, conocemos el tiempo, ¿no es cierto? Conocemos el tiempo. Ha llegado, como dice la Escritura, la hora de despertar del sueño, porque la salvación ahora está más cerca de nosotros que cuando creímos. Dice la Biblia que la noche está avanzada, que el día se acerca, así que debemos desechar las obras de las tinieblas y vestirnos, dice, con las armas de la luz. Andemos como de día, y no en orgías ni borracheras, no en inmoralidad sexual ni libertinaje, no en contiendas ni envidias. Más bien, dice la Biblia, revístanse del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Qué claro es el Señor. Qué claro es el Señor. De ahí la importancia, ¿no es cierto?, como dice el título, de que nosotros o más bien dicho, que nosotros correspondamos a Dios, que hagamos lo que Él nos está pidiendo. Quiero que primero veamos que fue el Señor, ¿no es cierto?, la fuente de la ley que fue dada a Israel. Dice en Éxodo 21, Dios habló estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La ley se le dio al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Esto fue en tiempos de Moisés.
esta ley provenía de Dios, no es obra ni era obra del hombre, sino que de Dios. Dios mismo escribió esa ley con su dedo en las tablas, ¿no es cierto?, en esas piedras. Esta ley fue revelada por Dios y recibida por el pueblo, nunca al revés. Y esta observación, esto que le estoy diciendo recién, parece muy obvio, pero hay muchos que han tropezado precisamente en este punto. En nuestra época es común escuchar, ¿no es cierto?, a hombres, tanto como mujeres, que consideran la dispensación del antiguo pacto con Israel, que consideran el cristianismo, que consideran en particular la ley de Moisés y las escrituras en general como producto del hombre, como hecho por el hombre. Si uno le pregunta, y lo hicimos y lo vimos tiempo atrás, ¿no es cierto?, si uno le pregunta a la gente que nombre 10 marcas de cerveza, y si yo les preguntara a ustedes, quizás pueden encontrar las 10 marcas de cerveza, pero uno le dice que citen los 10 mandamientos y no alcanzan a citarlos. Se sabrán uno que otro, pero no saben cuáles son los 10 mandamientos, siendo que las latas de cerveza es un producto humano y los 10 mandamientos son un producto de Dios, son la ley de Dios. Pero la gente ya no cree realmente lo que Dios está diciendo. Creen que la ley de Moisés, ¿no es cierto?, como el cristianismo, es invención humana. Creo que no debiera sorprendernos demasiado, ¿no es cierto?, encontrar este tipo de opinión entre gente que no cree. Lo terrible es que muchas veces esa idea se infiltra en la iglesia. No creer lo que Dios dice, no creer lo que Dios exige, no creer lo que Dios manda, porque si creyéramos lo que Dios manda, lo que Dios exige, lo que está escrito en la palabra, muchas veces no nos comportaríamos como nos comportamos. La Biblia dice que algunos van a negar justamente todo esto. Dice la Biblia en Tito capítulo 1, 16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué dice? Con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No sacamos nada con decir que somos cristianos. De ahí la importancia de recapitular un poco, de ver de dónde viene todo esto. Lo que se nos dice en Éxodo, que se nos está repitiendo en el libro de Salmos, que se repite nuevamente en el Nuevo Testamento, no es un juego. ¿Qué creemos acerca de la Biblia? Creemos que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Si bien es cierto, fueron hombres los que escribieron las Escrituras, esa escritura no tiene su origen en ellos. Esos hombres fueron instrumentos. Esos hombres fueron inspirados divinamente por Dios para que escribieran lo que tenemos hoy como las Sagradas Escrituras. Para citar a Pedro, en 2 de Pedro 1:21, dice, porque ninguna profecía fue jamás pronunciada por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Es la nueva versión internacional. Lo que ocupamos nosotros, ¿no es cierto? Reina Valera de 1960. Segunda de Pedro 1:21 dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Y Pablo nos dice que toda la Escritura, en 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros creemos como bautistas, como cristianos bautistas, en la inspiración plenaria de la Biblia. ¿Ya? Que todo lo que está escrito fue inspirado por Dios. Cada palabra, no hay ninguna palabra que sobre, ni hay ninguna palabra que falte. La inspiración de la Biblia es divina en su totalidad, completa. ¿Ya? Ahora, al estudiar la Biblia, vemos que el Señor ha querido en distintos momentos, de distintas maneras, revelarse al hombre. El Señor primero habló directamente con Adán. También lo hizo con Abraham, con Moisés. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios se ha revelado al hombre. Le ha dado a conocer su voluntad a su pueblo. Y ese registro nos ha sido transmitido a nosotros y lo tenemos por escrito en lo que es la Biblia, ¿no es cierto?, las Sagradas Escrituras. Y esto Dios lo hizo para que esa voluntad se preservara, para que esa voluntad se compartiera, para que esa voluntad trajese consolación, para que a través de esa voluntad la Iglesia llegase a los que no conocen a Dios. La Escritura, la Biblia, debe tener la autoridad suprema en nuestras vidas. Nosotros decimos que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, porque es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de ella o en ella nosotros podemos depender. ¿Ya? No estamos dependiendo del testimonio de ningún hombre ni de ninguna iglesia, sino dependiendo enteramente de Dios. Y Dios, quien es la verdad misma. Por eso que debe ser recibida por todos. Dios ha hablado por mucho tiempo y finalmente habló por su Hijo. Y es en ese Hijo en el que Dios nos comisiona a todos a llevar el mensaje a toda criatura. Dios habló directamente a Israel, lo sabemos, ¿no es cierto? Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. En el mismo libro, capítulo 20, versículo 18, leemos: cuando todo el pueblo vio los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeando, tuvieron miedo y temblaron. Se mantuvieron a distancia y le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero no dejes que Dios nos hable, no sea que muramos.
necesitaremos nosotros alguna manifestación así para poder aprender lo que es el temor de Dios. Moisés les dijo en Éxodo 20, del 18 al 21, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba, para que le teman y no pequen. Para que le teman y no pequen. Debe ser sobrecogedor estar en una escena así, ¿no es cierto? Observando el estruendo de los relámpagos, el sonido de la bocina, ese monte que humeaba. Temblaron, dice, y se pusieron de lejos. Pero todo eso Dios lo hizo para que el pueblo temiera y no pecara. Estamos viviendo en un mundo donde no hay temor de Dios. ¿Ya? No hay temor de Dios. ¿Se acuerdan en lo que nos dice ahí en Segunda de Crónicas, al final creo, ¿no? En ese tiempo no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Cada uno hace lo que bien le parece. Pero hubo un hombre que se puso ahí y dijo, hagan lo que les parezca, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese hombre tenía temor de Dios. Ese temor de Dios también debe estar presente en cada uno de nosotros. El Señor es el que da la orden. El Señor es el que dio esa ley. No era Moisés, era Dios quien estaba hablando. Y se necesita ese temor reverente. En el mundo antiguo, en lo que es el Medio Oriente, Dios, es decir, los reyes concertaban pactos y tratados. El más poderoso podía, o el conquistador, obligaba a otros a firmar esa alianza. Firmaban pactos, firmaban tratados, y el menor tenía que doblegarse ante el mayor. Se estipulaban condiciones, ¿no es cierto?, de esta nueva relación. Se mencionaban testigos y se comprometían a guardar lo que se había pactado. También se establecían sanciones por la desobediencia y también bendiciones por la obediencia. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 leemos lo siguiente. Y Moisés llamó a todo Israel y les dijo, oíd Israel los estatutos y las leyes que hoy os digo. Aprendedlos y cuidad de cumplirlos. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, que es el monte Sinaí, ¿no es cierto? Jehová no hizo ese pacto con nuestros padres, sino con nosotros, los que estamos aquí vivos hoy. Jehová habló con vosotros cara a cara en el monte, en medio del fuego, mientras yo estaba entre Jehová y vosotros en aquel tiempo, para anunciaros la palabra de Jehová, porque teníais miedo del fuego y no subisteis al monte. Y él dijo, yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendráis dioses ajenos delante de mí. Ahora, el pacto de la gracia es un poco diferente, ¿no es cierto? En el caso de la gracia, las bendiciones no se ganan, sino que se reciben como un don gratuito. Dice, y esto no de vosotros,
para que nadie se gloríe. ¿Ya? Y eso todo es posible porque el Señor Jesucristo cumplió con los términos del pacto de la redención por nosotros. El justo por los injustos. Él vivió en perfecta obediencia a la ley. Sufrió y murió en lugar de los pecadores, para que por medio de Él, por medio de Jesucristo, se pueda tener su justicia, como si fuera nuestra propia justicia. Y la culpa de nuestro pecado fuera eternamente eliminada, porque Él la pagó. Y la pagó, dice la Biblia, con un precio alto que fue su sangre. En esencia, al considerar los términos, el antiguo pacto que Dios hizo con Israel y el nuevo pacto de la gracia no podrían ser más diferentes. Pero Dios siempre mostró su gracia al hombre. Dios siempre mostró su misericordia, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. En realidad no son dos pactos de gracia, pero sí Dios en el antiguo pacto se mostró bondadoso y misericordioso con su pueblo. Eso se podría decir incluso con el pacto de Dios con Adán en el huerto. En el caso de Adán, él tenía que ganárselo. ¿Y cómo se lo iba a ganar a Adán? Obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios, era la forma. Pero en todos los pactos que vinieron posteriores a eso, Dios siempre se mostró bondadoso, lento para la ira, abundante en amor, abundante en fidelidad. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, leemos lo siguiente. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Siempre Dios se ha mostrado así. Siempre, siempre. Aunque el pacto que Dios hizo con Israel al comienzo tenía que ver con las obras, si Dios no hubiese sido misericordioso y clemente, si Dios no hubiese sido lento para la ira y abundante en amor y fidelidad, Israel no podría haber sobrevivido. Porque fue un pueblo contumaz, un pueblo duro de cerviz, un pueblo para el cual no había remedio. Pero Dios guardó un remanente para sí. Y nosotros sabemos dónde se manifiesta la gracia de Dios en forma suprema. Sabemos dónde está disponible, no a través de un antiguo pacto y sus condiciones, sino a través de este nuevo pacto, a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, a través de la sangre que Él derramó. Dios sigue siendo misericordioso, clemente, lento para la ira, abundante en amor y fidelidad. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Hermanos, todo lo que les he leído nos tiene que hacer cuidadosos a fin de aplicar esto
a nuestra propia vida. No estamos bajo el antiguo pacto, ¿ya? Sino bajo el nuevo, bajo la gracia de Dios. Pero no podemos desechar lo que Dios le dijo a Israel. Si bien es cierto, no todo se aplica a nosotros, pero Pablo dice que aquellas cosas deben servirnos de ejemplo para no caer en los mismos errores que cayó Israel. Se nos muestra el camino que cada uno de nosotros tiene que seguir. Se nos revela el pecado. Se nos dice que debemos acudir a Cristo en busca de perdón. Ahora la Biblia nos dice a nosotros que esa ley Dios la puso en el corazón de todos los seres humanos. No hay nadie que no sepa lo que es bueno y lo que es malo desde el punto de vista de Dios. Todos lo saben, porque está en el corazón del hombre. Por eso que se repite nuevamente ahí en Mateo 22, versículo 37 al 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cuál debiera ser la confesión nuestra en este punto? El capítulo 19, versículo 6 dice, aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley, como un pacto de obra para ser justificados o condenados por ella, sin embargo, les es de gran utilidad, así como a otros, en que como regla de vida, ¿ya? Regla de fe y práctica, podamos nosotros hacer lo que es la voluntad de Dios. Busque por favor conmigo, no lo tenía anotado ahí, en el capítulo 19 de Éxodo, versículo 6 creo que es. Y vosotros me seréis, ¿qué dice? Un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Y qué nos dice a nosotros en Pedro? Nos dicen lo mismo. Vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo. ¿Para qué? Para que anunciemos estas cosas a las personas. De ahí la importancia de la obediencia. A través de la obediencia se refrena la corrupción, se reprime el pecado. Dios aprueba la obediencia. ¿Ya? La obediencia también es un signo de gratitud. Cuando uno es obediente significa que uno está correspondiendo a esa otra persona. El Señor dice, yo soy santo, por lo tanto ustedes también tienen que ser santos en toda su manera de vivir. Sin santidad, dice, no se puede agradar a Dios. Es parte de nuestra gratitud a Dios, apartarnos para Él, lo que es, en otras palabras, la santidad. No se olviden, yo, le dijo el Señor a Israel, soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cristo nos libró del pecado, nos sacó de la esclavitud de Satanás, nos dio una nueva vida en Él. ¿Ya? Y nos dice, no tendrán dioses aparte de mí. Muchas veces los cristianos tenemos dioses. A veces el Dios del cristiano es el trabajo. ¿Cuántos hermanos por el trabajo no obedecen al Señor? ¿A qué me refiero? El Señor dice en su palabra, sin dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos cristianos no obedecen? Porque tienen algo más importante, que es el trabajo.
Vivimos dentro de lo que son los mandamientos. 6 días trabajarás y 1 apartarás para el Señor. Fíjense por favor en Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en Juan 14:15 el Señor dice: si me aman, obedezcan, guarden mis mandamientos. Dios sabía que su pueblo, aquellos que escucharon por primera vez los 10 mandamientos, luego se iban a alejar de Él, muy luego. Pero Dios se mantuvo siempre fiel a ellos. Fíjense, Dios sigue siendo fiel con nosotros. Hebreos 10, versículo 16 al 18 dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Dios es fiel de generación en generación. A nosotros nos toca corresponderle, siendo también nosotros fieles. Él cuidó a su pueblo en el desierto y nos cuida fielmente cada día. Yo creo que eso es lo lindo del libre albedrío. Dios podría haber obligado a todos a obedecerle, pero nos permite a nosotros tomar la decisión de corresponderle o hacer lo que bien nos parezca. Y es algo que tenemos que decidir cada uno de nosotros. ¿Estamos haciendo todo lo que Dios nos pide? Para mí lo más importante es compartir el Evangelio. Eso debiera ser lo más importante. Pero para compartir el Evangelio, hermanos, tenemos que tener un buen testimonio de vida. Porque no sacamos nada con decirle a otros que vengan a Cristo, que lo reciban como su Señor y Salvador, que Cristo les va a dar una nueva vida si nuestra vida permanece siendo, si permanecemos nosotros alejándonos de Dios constantemente. Nuestro testimonio es importante para poder compartir ese Evangelio. Correspondamos a Dios, hermano. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio de escuchar su palabra, de tenerla en nuestras manos, de poder escudriñarla. Sabemos, Señor, que no debemos quedarnos con todo lo que diga el predicador, sino con lo que dice su palabra. Que seamos como los hermanos de Berea, que escucharon la palabra y llegando a la casa, escudriñaron las Escrituras para ver si esto era así o no. Yo estoy cierto, Señor, de que esto es así, porque lo hemos leído hoy de su palabra. Ayúdenos, Señor, a ser fieles. Ayúdenos, Señor, a mostrar con nuestras vidas cuánto le amamos a usted, cuánto le debemos a usted. Ayúdenos, Señor, a llevar a otros a los pies de Cristo, para que ellos también puedan tomar la decisión de aceptarlo como Señor y Salvador. Si tú estás viendo esto ahí en tu casa y aún no tienes a Cristo en tu corazón, debes saber que Él murió por ti y que te está dando tiempo para que te arrepientas de tus pecados y le aceptes como Señor y Salvador. La primera oración que escucha Dios del pecador es la de arrepentimiento. Cuando tú te das cuenta que no puedes seguir en este mundo viviendo sin Él, ya que si vivieras sin Él, vas a ir al infierno. La decisión es de cada uno de nosotros.
Ya aquí lo hemos hecho, depende de ti. Mientras todos están con los ojos cerrados, quizás tú en esta mañana pudieras decir, pastor, yo todavía no tomo esa decisión. Sé que me porto mal a veces, sé que peco, porque saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, y sé que eso te ofende a ti, y sé que ningún pecador va a entrar al cielo. Yo soy pecador, o pecador en el caso de Adán. Quizás tú hoy tengas que tomar la decisión de aceptar a Cristo, de una decisión personal. Hay alguien aquí que necesite tomar esa decisión. Como no te puedo ver el corazón, voy a pedir que tú levantes tu mano y digas, pastor, yo necesito a Cristo. He escuchado lo que dice la Biblia de los 10 mandamientos. He escuchado de que necesito obedecer. Hoy quiero obedecer aceptando al Señor. ¿Hay alguien? Si ese es tu deseo, levanta la mano y vamos a orar por ti. Si ya todos somos cristianos, entonces el llamado es a corresponder a Dios, a hacer lo que Él nos pide. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este momento y pedimos, Señor, que toda la gloria y toda la honra sea para ti. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.